¿Ninguna duda? Por ahí sobre las instrucciones del microcontrolador, un poco de cuál es específicamente el primero y segundo operando, pero me imagino que eso se verá en el momento. Por eso, sí, sí, sí. Eso lo vamos a empezar a plantear en un par de clases bien en detalle. El primer operando y el segundo operando, ¿qué quiere significar? Cuando usted hace una operación de suma, por ejemplo, la operación de suma implica que hay dos operandos que se suman para dar un resultado. Entonces, el primer operando y el segundo operando son justamente los dos sumandos que va a sumar para hacer un resultado. Y eso, en el caso de los microcontroladores de la familia que nosotros vamos a utilizar, Cortex, se utilizan registros como contenidos de operandos. Es decir, por el hecho de que, como decimos nosotros en la teoría, no se puede, en una instrucción de 32 bits, no se pueden poner varias direcciones de 32 bits, lo que se hace es cargar previamente los operandos adentro del microcontrolador, en posiciones de memoria muy particulares que se las llama registros. Que eso seguramente ustedes en Informática 2 vieron la distribución de los registros del microcontrolador. Simplemente, cuando se habla de operandos, se está refiriendo a las partes que intervienen en una operación tipo suma, producto, AND lógica, OR lógica, y los integrantes son los operandos. Entonces se hace referencia en ese campo de instrucción que nosotros vimos de 32 bits, se hace referencia a valores que han sido previamente cargados adentro del microcontrolador por medio de otras instrucciones antecedentes. Es decir, lo que sería una instrucción grandota de 140 bits, por ejemplo, perdón, de 160 bits, se divide en fracciones y en una instrucción se carga el primer operando en un registro. Eso lo vamos a ver en un ejemplo cuando entremos en la parte de microcontroladores. Eso se ve en detalle. Y se carga, en una instrucción se carga el primer operando en un registro, por ejemplo, R2. El segundo operando en otro registro, por ejemplo, R6. Entonces, nosotros decimos sumar en una sola instrucción, y eso es lo que figura como en el código de operación como primer operando y segundo operando, sumar el contenido de R2 más el contenido de R6 y guardarlo, por ejemplo, en R11. ¿Qué es R2, R6 y R11? Son registros. ¿Qué son los registros? Son posiciones de memoria que están dentro del microcontrolador. ¿Y por qué están dentro del microcontrolador? Y hacemos referencia específica porque al estar dentro del microcontrolador se tarda muy poco tiempo en acceder a ellos, es decir, que es una gran ventaja porque se hace todo en una sola instrucción. Es decir, la operación suma se va a realizar en una sola instrucción, pero previamente he tenido que cargar los contenidos de los operandos en registros del microcontrolador. No sé si aclaré la duda. Sí, sí, visualmente en qué bit empezaba, es una pregunta más de por ahí del momento, o sea, tiene Y sentido saber qué bit empieza por ahí. el bit en el que empieza depende del código de operación que se trate. Es decir, de la instrucción que se trate. ¿Qué es un código de operación? Es la forma en la cual el conjunto de unos y ceros en la cual le decimos al microcontrolador qué es lo que queremos que haga. Hay una vieja frase que tiene como 40 años ya, que dice que un microcontrolador es un siervo fiel y estúpido. Fiel porque va a hacer todo lo que nosotros le digamos que haga, y estúpido porque va a hacer solamente aquello que nosotros le digamos que haga y no va a tomar ninguna decisión por sí, sino de acuerdo a lo que nosotros le indiquemos por medio del programa. Con lo cual,
la forma en la cual nosotros le decimos al microcontrolador qué es lo que queremos que haga es a través de las instrucciones, es decir, la forma en la cual el microcontrolador entiende directivas es a través de unos y ceros. Por ahí una duda más interesante es el Cortex M3 si pertenecería a la arquitectura von Neumann o Harvard, y si Harvard, eso afecta a la hora de programar. Hoy en día para el usuario, teniendo lenguajes de alto nivel y también el lenguaje ensamblador que es bastante poderoso, para el usuario resulta transparente, es decir, es intrascendente. Se busca facilitar el trabajo del usuario trabajando en algún lenguaje importante, como puede ser, por ejemplo, en nuestro caso C. El Cortex M3 y el Cortex M4 que vamos a usar nosotros en nuestro curso son máquinas hardware modificadas. Después vamos a ver qué significa modificadas, pero sí, son hardware. ¿Y qué es lo importante que tiene? Que en una misma instrucción voy a poder estar buscando código de operación y guardando el resultado de otra operación en un registro o eventualmente en memoria. Esa es la gran ventaja que nos trae la arquitectura hardware, lo que llamaríamos nosotros el paralelismo, y que después se va a demostrar a través de lo que llamamos la arquitectura del pipeline o tubería, pero eso ya lo vamos a ver dentro de un mes y medio más o menos. Un mes, dentro de un mes. ¿Alguna consulta más? Bien, si no hay más dudas, les quiero presentar el tema de la clase de hoy. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan de Info 2 y de Digitales 1 de circuitos secuenciales o sistemas secuenciales? ¿Qué es un sistema secuencial, un circuito secuencial? De máquinas de estado recuerdo que había unas entradas y el estado propio que determinaba a qué otro estado pasaba y qué se iba a revisar en ese estado o qué salida iba a resultar de ese estado. Bien, perfecto. Está muy bien, está muy bien. Los sistemas secuenciales, en la descripción de lo que es la máquina de estado es muy precisa. Pero lo que nosotros queremos plantear aquí es el sistema secuencial es un sistema en el cual las salidas no dependen solamente del estado de las entradas, sino que también depende de la historia. ¿Qué significa eso? Imaginemos un número telefónico. Este número telefónico que nosotros tenemos aquí en pantalla. Supóngase que yo estoy diseñando una central telefónica y quiero bloquear las llamadas internacionales y las llamadas a celulares. Este número telefónico, que es un número telefónico real y existente, que ustedes pueden buscar y se van a encontrar con un contestador, de acuerdo con lo que yo dije, este número telefónico no podría ser llamado. Si yo tengo el diseño de una central telefónica en la cual bloqueo las llamadas internacionales, voy a estar bloqueando el doble cero. El doble cero es la forma que tengo de acceder a llamadas internacionales. Y voy a bloquear también a este mismo número telefónico porque tiene 15. Es decir, por dos razones. Lo voy a bloquear porque tiene doble cero y porque tiene 15. Con lo cual, no podría llamar a un número de teléfono lícito. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo aquí? Hacer el planteo
de esta central telefónica? 15, que lo estás tomando en mitad del número cuando es al principio en el celular. Claro, ahí justamente, tanto para el doble cero como para el 15, lo importante es detectar que el doble cero o el 15 aparezcan como los primeros dígitos. Entonces, no solamente importan los valores, sino que importa lo que llamamos la historia, el momento en el cual se ingresan esos dígitos. Eso es un circuito secuencial, en el cual las salidas no dependen solamente de los valores de las entradas, sino también de la historia previa, del momento en el cual ocurre. Y este es un claro ejemplo de un sistema secuencial, en el cual tengo que detectar o el doble cero o el 15 al principio. El objetivo es hablar un poco de las máquinas de estado como representación matemática o algorítmica de un sistema secuencial y que nos permiten ver en un gráfico la evolución y el funcionamiento de un sistema secuencial. Vamos a ver que hay varias formas de implementarlo, el sistema secuencial, pensándolo en lenguaje C, y también vamos a ver las características que tiene la técnica de diseño. Y vamos a utilizar una herramienta que espero que la hayan podido descargar. ¿Pudieron descargarla e instalarla, la herramienta que planteamos? Sí, sí. No, Yo sí la yo tengo sí. instalada. ¿Cómo, perdón? Yo sí la tengo instalada. Lo único que no sé si está aplicada tipo la licencia de estudiante. Porque sí, o sea, me la pasaron, pero no sé cómo debería darme cuenta que Bueno, la licencia eso lo vamos a ver, en un ratito lo vamos a ver en detalle cuando lo veamos en la parte experimental. Vamos a ver que cuando utilicemos la herramienta de desarrollo para el microcontrolador, vamos a poder incorporar el Yakindu al entorno de desarrollo del micro, de manera que vamos a poder directamente generar código. Entramos la máquina de estados, la simulamos, detectamos posibles fallas lógicas que tenga, y luego generamos el código para incorporarlo directamente al microcontrolador. Por eso es todo un proceso. ¿Recibieron ustedes ayer el mail y la directiva como para aquel que le interese comprar el kit de desarrollo? sí. Sí, no vi la página o link a donde, pero vi que están hablando de precios. Sí, hoy 20 y yo pico durante de esta dólares. mañana, $26. Es decir, la cuenta que habíamos hecho es que más o menos en números redondos es alrededor de 2.800 pesos. De acuerdo con la cotización del dólar de la semana pasada y el IVA que pagan estos dispositivos. Habrá que pagarlo por internet con una Sí, con tarjeta una o con tarjeta. efectivo se puede. Con una tarjeta, y creo que también se puede hacer con pago fácil y alguna de esas empresas de pago, pero con tarjeta de crédito sí se puede hacer. Lo único es que hay 40 unidades y es importante aquel que lo decida hacer que lo haga lo antes posible. Yo durante esta mañana voy a tener una reunión con la gente de Lemon como para tratar de aclarar algunos detalles que no había quedado hasta ayer claro en el arranque de cómo implementar el descuento para los alumnos, pero eso ya lo vamos a resolver esta mañana. Bueno, ¿qué es lo que vamos a plantear en este capítulo?
Bueno, en este capítulo lo que vamos a plantear es la diferencia entre combinacionales, que son los circuitos con compuertas tradicionales, en las cuales las salidas dependen solamente del estado de las entradas, de los secuenciales, en los cuales las salidas dependen del estado de las entradas y la historia. Las máquinas de estado es un modelo matemático de un sistema. ¿Podrías volver un segundo atrás que quería escribir los dos tipos? Sí. O sea, como título. Combinacionales y Sí. secuenciales, ok. Pero esto ya tienen ustedes el acceso a este PowerPoint en formato PDF en el aula virtual, en el campus virtual. Entonces, combinacionales versus secuenciales. Normalmente son complementos uno del otro, es decir, que un secuencial tiene una parte combinacional seguramente. La máquina de estado es un modelo matemático que nos permite representar la evolución de un sistema secuencial. La diferencia que tenemos con un diagrama de flujo es que en el diagrama de flujo el tiempo no está marcado claramente, no figura claramente, mientras que en la máquina de estado el tiempo está marcado por la evolución. Normalmente se pasa de un estado a otro estado con un pulso de clock o cuando ocurra un evento. Es decir, que el tiempo está presente en la evolución en una máquina de estado. Se las conoce de múltiples maneras, como máquina de estados finitos, FSM en inglés, y Extended FSM. Y después tenemos autómatas para la teoría de los lenguajes que se utilizan. Las máquinas de estado se utilizan mucho en la computación también, porque cuando nosotros estamos escribiendo un texto en Google, ¿vieron que les aparece alguna sugerencia para no seguir escribiendo? Bueno, eso es una máquina de estados, porque va leyendo las letras, entonces va avanzando en una máquina de estados cada vez que escribimos una letra y nos permite llegar a establecer algún tipo de sugerencia. Si escribimos 3 letras y nos sugiere algo para facilitarnos la escritura. Eso es una máquina de estados también. Obviamente que es una máquina de estados gigantesca y una máquina de estados para cada idioma en el cual se trabaje. Fíjense que ahí también tenemos claramente que en lugar de hacer Google una máquina de estados para todos los idiomas, hizo múltiples máquinas de estado, una para cada idioma. Y eso es un concepto importante, que en muchos casos nos conviene trabajar con varias máquinas de estado pequeñas en lugar de una máquina de estado gigantesca. Esto lo estamos pasando rápido porque estamos introduciendo el tema. El tema está expresado en las clases que ya están disponibles en el campus virtual. Y que las máquinas de estado podemos tener determinísticas y no determinísticas, y que nos permiten analizar el comportamiento de un sistema evolucionando, cambiando, migrando, de acuerdo con los estados, las excitaciones y las transiciones. Las transiciones es el paso de un estado a otro cuando hay alguna determinada excitación. Y las acciones que están asociadas a esas transiciones. Ahora vamos a ver un ejemplo para tratar de entenderlo. Entonces, nos sirven para la mayor parte de las cosas de la vida cotidiana, porque de hecho cuando discamos en nuestro teléfono celular, estamos activando una máquina de estados en el teléfono y otra máquina de estados en la central telefónica a la cual estamos comunicando.
¿Por qué usarlas? Porque nos permiten ver en un gráfico la evolución, el comportamiento del sistema. ¿Y por qué hablamos de en un gráfico que es más importante? Bueno, hablamos de esa manera en el gráfico porque al ser humano le resulta más fácil ver un gráfico que analizar una tabla, en general. Aunque la información que tengamos sea exactamente la misma, va a resultar más fácil verlo en un gráfico. Pongamos un ejemplo para tratar de entenderlo. Acá vemos algunas máquinas con nombre propio, Moore y Mealy y Turing y Markov, que son las más populares en la parte de electrónica y telecomunicaciones, y nosotros vamos a ver una tercera que es la que vamos a utilizar en las clases. Imaginemos este caso. Este ejemplo está sacado del libro del ingeniero Sinderman, que fue durante muchos años el director de cátedra de Técnicas Digitales 1 y fue también director de departamento de electrónica de la facultad. Supongamos que tenemos un sistema serie en el cual vienen 4 bits, uno a continuación del otro. Esos 4 bits corresponden a una palabra binaria. Si la palabra binaria es decimal, es decir, los 4 bits recibidos corresponden a números que vayan de 0 a 9, la salida del sistema que estamos diseñando tiene que ser 0. Si la palabra recibida no es decimal, es decir, que corresponde a un número que vaya del A hasta F en hexadecimal, la salida tiene que corresponder con un 1. Así que es un detector de palabras no decimales. ¿Recibe 4 bits? Recibe 4 bits, uno a continuación del otro. Y justamente para hacerlo más interesante el ejemplo, los 4 bits que se reciben, el primero que llega es el bit menos significativo. Y el último que llega es el bit más significativo. ¿Por qué decimos que es el caso más interesante? Porque en muchos casos se va a definir con el último bit si es decimal o no es decimal. A ver, por ejemplo, supónganse que yo reciba la secuencia 0, bit menos significativo 0. Vamos a... Supongamos que yo recibo entonces, en primer lugar, que quiero guardar, que recibo en primer lugar, no está. Se veía una tabla recién. Está...
Bueno, decíamos, este primer bit que recibimos, este 0 que ustedes ven aquí, supongamos que es el bit menos significativo. Luego, segundo bit, recibimos un 1. Luego, tercer bit, recibimos un 1. Nos queda por recibir ahora el bit más significativo, que es el que va a definir si se trata de un número decimal o de un número no decimal. Si el último bit que recibimos es un 0, el número recibido va a ser el bit más 6. significativo 0, siguiente 1, sería un 6. Ahora bien, con lo cual es un número decimal. Ahora bien, si el último bit que recibimos es un 1, va a ser 8 más 4C más 2E. Es decir, sería el número hexadecimal E, no decimal. Con lo cual se trata de un número no, de los no deseados, con lo cual la salida del sistema va a ser 1. Acá lo que ponemos de manifiesto entonces es que en esta configuración, el que va a definir en la mayoría de los casos va a ser el bit más significativo. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos y no en todos los casos? Porque ahora supongamos que recibimos 0, 0, 0. ¿Qué pasa si recibimos un 0 como bit más significativo? El resultado va a ser 0. decimal. Y si recibimos un 1, 8. 8 Sí, también decimal. Ahora, si recibimos bit menos significativo 1, siguiente 0, siguiente 0. Si recibimos como último bit o más significativo un 0, tenemos el número 1, que es decimal. Si recibimos un 1, tenemos el número 9, que también es decimal. Quiere decir que en este caso, y en este caso, realmente el bit más significativo no nos preocupa, porque en ambos casos, con esta secuencia previa, cualquiera sea el bit más significativo, el resultado va a ser decimal. Con esto, entonces, volvemos, si lo permite. ¿Están viendo el PowerPoint ahora nuevamente? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, arrancamos del estado A. Si el bit menos significativo recibido es 0, pasamos al estado B. Si el bit recibido menos significativo es un 1, pasamos al estado C. Y ahí vamos evolucionando. Y ahí llegamos, por ejemplo, a la secuencia que mencionamos recién. Si tenemos 0, 0, 0, no me preocupa cuál es el último bit, va a ser un número decimal, y volvemos al estado inicial a esperar la próxima secuencia de 4 bits, con la salida en 0 indicando que se trata de un número decimal. Análogamente, si recibimos 1 como bit menos significativo, 0, 0. También en este caso no me importa el bit más significativo. Vamos a tener salida en 0 porque se trata, sin lugar a dudas, de un número decimal. En las otras 14 combinaciones posibles, porque si tenemos 4 bits, son 16 combinaciones, acabamos de sacar 2 por este lado de la izquierda, nos quedan 14, va a ser el último bit el que defina si de esas 14 tenemos el bit más significativo, el último que llega en 0, se trata de un número decimal, pero si se trata de un 1, es un número no decimal. Con lo cual, acá nos queda entonces representado el comportamiento del sistema que nos va a permitir a nosotros determinar si el número recibido es decimal o no es decimal. ¿Queda claro? Esta es una máquina de estados que nos está representando en un gráfico el comportamiento de un circuito que deberemos diseñar.
es lo que en técnicas digitales se llamaba síntesis de un circuito. Análisis de un circuito es ver cómo funciona un circuito diseñado por otro. Aquí lo que queremos nosotros es plantear el comportamiento de un sistema que tenemos que diseñar. La máquina de estados nos va a permitir a nosotros llegar a conclusiones importantes que nos faciliten el diseño. Pues, este es el comportamiento del sistema que nos va a permitir a nosotros definir si los 4 bits serie que hemos recibido, uno a continuación del otro, corresponden a un número decimal o a un número no decimal. Profe, tengo una duda. Hay Adelante. una barra separando dos números. Entiendo que el primero es la entrada recibida. ¿El segundo número Sí. qué representa? La salida. Ok. Es decir, yo hubiera supuesto que eso ustedes lo vieron en digital 1. Sí, pero viene la reflejada, por lo visto no me acordaba. Ah, bueno, no está bien. Pero digamos, ustedes vieron sistemas secuenciales en digitales 1. Sí, máquina de estado vimos. Bien. Es una nomenclatura de presentación, nada más que una nomenclatura. Entonces, este es el comportamiento expresado en un gráfico. Ahora bien, para el procesamiento nos conviene llevar esta información a una tabla, que es lo que se llama la tabla de estados, en la cual estamos representando el diagrama de estados que vimos recién. Vayamos un poquito a los principios y a los fundamentos. Supónganse que ustedes tienen un escritorio y reciben un cliente que quieren que les diseñe un sistema para hacer una determinada función. Si se trata de un sistema secuencial, ustedes van a hacer un mapa de Carnot. Si se trata de un sistema, me equivoqué, si se trata de un sistema combinacional, ustedes van a hacer un mapa de Carnot. Si se trata de un sistema secuencial, ustedes van a hacer un diagrama de estados, una máquina de estados. Y después de esa máquina de estados, van a hacer esta tabla de estados. Esta tabla de estados representa exactamente la misma información que ustedes tienen en el diagrama de estados que vimos recién. Del estado A pasábamos al B si la entrada valía 0 y pasábamos al C si la entrada valía 1. Y así sucesivamente íbamos evolucionando hasta llegar al último bit en el cual volvíamos al estado inicial con la salida en 0 si se trataba de un número decimal y con la salida en 1 si se trataba de un número no decimal. Veamos cuántos estados tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. Para representar un sistema secuencial con 9 estados, ¿cuántos flip-flops necesitan? Cuatro. ¿Por qué 4? Porque necesitas es un logaritmo, ¿no? El logaritmo en base 2 de la cantidad de estados y aproximado para arriba. Claro, porque me daría 3, y pico. Y no puedo poner 3, y pico de flip-flops. O si ustedes no puedes quieren representar ver el 9 con 3 bits. Necesitas un cuarto bit para representar los 9 exacto. estados. O sea, Con un flip-flop puedo representar 2 estados, 0 y 1. Con 2 flip-flops, 4. Con 3 flip-flops, 8. Y entonces para representar 9 estados no me cabe con 3 flip-flops, tengo que poner 4 flip-flops y me quedan un montón de estados innecesarios y vacíos. Entonces sería bueno, como ahí estoy justito en el borde, sería bueno poder tratar de
eliminar algún estado en base a alguna propiedad con criterio y que me permita disminuir la cantidad de flip-flops, con lo cual voy a ahorrar plata. De la teoría aparecen lo que se llaman estados homónimos. ¿Qué son los estados homónimos? Son los estados que con la misma excitación pasan al mismo estado. Por ejemplo, el estado D y el estado F son homónimos. ¿Por qué? Porque ambos, con la entrada en 0, pasan al estado H, con la salida en 0, y con la entrada en 1 pasan al estado I, con la salida en 0. Fíjense que es igual estos dos casilleros a estos dos casilleros. Por lo Homónimos, tanto, entonces D, hacen la misma transición. claro, exactamente. Ese es el término preciso. Hacen la misma transición. Van al mismo estado en ambas, en lo correspondiente a todas las combinaciones de las entradas posibles. En este caso es una entrada y tenemos dos valores posibles. Van al mismo estado con la misma salida. Con lo cual, D y F son homónimos y también E y G son homónimos. Y lo que se hace en esos casos, como son homónimos, es agruparlos. Con lo cual, me queda esto. En lugar de tener los estados D y F, digo, bueno, D y F se aglutinan en D. E y G se aglutinan en E. Fíjense que con esto tan simple he logrado algo. He logrado tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. ¿Qué me representa haber pasado de 9 estados a 7 estados? Económicamente, ¿qué me representa? Un flip-flop menos. En vez de usar 3, Un flip-flop menos. en Puedo vez de usar 4, 3 2. flip-flops. No, 3. Pasas de 4 a 3. Exactamente. Y acá veo también que B y C son homónimos. Fíjense que B y C, los dos llegan a D con la entrada en 0 y la salida en 0, y con la entrada en 1 llegan a E con la salida en 0. Con lo cual, B y C son homónimos, con lo cual esta es la tabla de estados minimizada. Pasar de 7 estados a 6 estados no me significa ahorro en flip-flops. Ahora bien, lo que acá me aparece como ahorro en flip-flops, en mi sistema con un microcontrolador, ¿qué me va a representar? Ahorro en código. Ahorro en código. Voy a escribir menos, voy a usar menos memoria de programa. El sistema va a ser más compacto. Entonces, repasemos la secuencia. Vino alguien, me contó un problema, me dijo que tenía un hilo por el cual llegaban 4 bits en forma consecutiva y tenía que determinar si el número recibido era decimal o era erróneo, que se había traspapelado algún bit y me aparecía una palabra no decimal. Entonces, lo que hice yo con la descripción que me dio el cliente fue un diagrama de estados, una máquina de estados. Con la máquina de estados pasé a la tabla de estados. En la tabla de estados la minimicé y ahora vuelvo a representar cómo me queda el diagrama de estados disminuido, teniendo en cuenta la situación que hemos descrito hasta ahora. Entonces, nos queda este diagrama de estado en el cual tengo solamente 6 estados. De los 9 originales que partí, llegué a 6. Bueno, luego después los implemento, de acuerdo con los criterios, hago asignaciones de estado, así que pasé de esta máquina de estados original a una máquina de estados que da la impresión de ser más simple y más entendible.
Bueno, después se hace una asignación de los estados. Es algo que esto nos excede a nosotros, no es el objetivo nuestro, simplemente es lo que quisimos ver aquí es, viene alguien, me plantea qué es lo que quiere hacer, hago una máquina de estados, luego lo paso a una tabla de estados, en la tabla de estados lo proceso un poquito como para tratar de achicarlo, y luego llego a un diagrama de estados reducido. Se hace una asignación de estados con un determinado criterio, que no es nuestro objetivo ahora, pero que existe en la bibliografía, no asignar los estados en forma anárquica, sino con un cierto criterio, buscando minimizar el código que se genera, y me quedan, fíjense, estados no asignados, estados libres. Entonces, lo que se hace en ese caso es, suponiendo que se utilizan flip-flops JK, toda la historia de minimizar la función, bueno, y acá me aparece la evolución de acuerdo con los flip-flops JK y se hace la síntesis y me queda un circuito resultante, bueno, que no es nuestro objetivo para este caso. Nosotros lo que estamos diciendo entonces es que las máquinas de estado nos van a permitir a nosotros representar sistemas secuenciales. Los sistemas secuenciales son los más populares en la vida cotidiana del ingeniero electrónico. La mayor parte de los sistemas que nos rodean son secuenciales. Desde la alarma de nuestra casa, que tenemos que ingresar la combinación de eventos para desactivar la alarma o para activarla, un ascensor, cuando uno aprieta los botones del ascensor, está activando un sistema secuencial, porque depende del número que oprima desde la cabina para ver a qué piso quiero ir, o bien, cuando supongamos que tengo una batería de ascensores, cuando oprimo el pulsador del pasillo, y cuando quiero subir al ascensor, se va a fijar cuál es el ascensor que esté más cercano, moviéndose en el sentido que yo quiero viajar, es decir, subiendo o bajando, y el ascensor más cercano que pueda llegar a parar donde yo estoy. Fíjense que es algo que depende momento a momento. Si fuera un sistema combinacional, siempre vendría el mismo ascensor, porque no depende del tiempo, no depende de la historia. O sea, ahí el ascensor es un clarísimo ejemplo de sistema secuencial. No depende de la posición de los ascensores solamente, sino de si el ascensor tiene capacidad, porque si está lleno el ascensor, cosa que se detecta por una balanza que tiene adentro el ascensor, si el ascensor está lleno, no me para. Si el ascensor está demasiado cerca, que no hace tiempo para frenar, no me para. Si se está moviendo en sentido contrario al que yo estoy planteando, por ejemplo, estoy en el 5º piso y quiero ir a planta baja y el ascensor está subiendo, si tiene pasajeros con llamadas pendientes, no va a parar tampoco. Entonces, fíjense, todo lo que hemos dicho no tiene sentido si no trabajamos con un sistema secuencial. Entonces, los sistemas secuenciales están alrededor nuestro. Con lo cual, es importante elaborar técnicas como para desarrollar sistemas secuenciales. ¿Alguna pregunta? ¿Están todavía ahí? Sí. No, Por ahí mi con lado, respecto a la diferencia entre registro y flip-flop, porque me acuerdo que necesitas un par de flip-flop para armar un registro, y no me acuerdo exactamente cómo funcionaba el flip-flop, si es importante para lo que sigue o si no lo veo después. No, no es importante, en forma directa no es importante para lo que sigue. Los registros que ustedes vieron, normalmente lo que vieron son registros de desplazamiento. Shift register, sí. Shift register, exactamente. Eso lo vamos a ver un poco adelante nosotros. Bueno, sigue visitándome los gatos acá en
en el patio. Parece que van a resultar diseñadores también. Bueno, la parte de registros, para nosotros el significado de registro es solamente posición de memoria en la que almacena datos o resultados y que está próximo al micro. Es decir, pegadito al micro. Es decir, que no tengo que acceder al mundo exterior para leer o escribir esos registros. Y de esa manera se optimiza el tiempo de ejecución de un programa. Es un buen punto para hacer una analogía. Imagínense ustedes que están estudiando. Están estudiando y están estudiando un tema complejo que necesitan bibliografía. Y por razones del ejemplo, imaginemos cómo se podría trabajar esa no es la situación actual tecnológicamente más factible, pero imaginemos lo siguiente. Estoy trabajando con la computadora preparando una materia y hay un tema que necesito bibliografía adicional. Entonces lo primero que hago es googlearlo. El acceso es rápido, lo tengo en la propia computadora. Eso sería el equivalente de un registro. No encuentro la información que quiero en Google, pero me acuerdo que tengo en la biblioteca un libro que trata ese tema en particular. Entonces, me levanto del escritorio, voy a la biblioteca y saco el libro. Tardé más tiempo. Eso es la memoria externa del microcontrolador. Ahora, supónganse ustedes que lo que encontré en el libro tampoco me satisface. Entonces, busco y veo que en la biblioteca de la facultad hay un libro que sí lo contiene. ¿Qué tendría que hacer en épocas normales? Me tengo que subir al colectivo, al ómnibus, e ir a la facultad a buscar en la biblioteca el libro que necesito. Ahí tardo muchísimo más tiempo, pero la biblioteca de la facultad tiene una enorme cantidad de bibliografía. Eso corresponde, por ejemplo, a un disco externo. Tardo mucho tiempo, pero tengo una enorme capacidad de acceso. Nosotros pensemos que en nuestro microcontrolador vamos a tener memorias del orden de los kilobytes. Los registros van a ser poquitos. Van a ser, por ejemplo, 16 registros. La memoria externa, que sería la segunda etapa, el equivalente a ir a la biblioteca en nuestra casa a buscar, tenemos kilobytes de memoria. Mientras que en la biblioteca de la facultad, lo que vamos a tener son gigabytes de memoria. Pero voy a tardar más tiempo en accederla. Entonces, las tres etapas serían registro, acceso casi inmediato, lo googleo. Memoria externa, voy a tardar un poco más, pero es más grande. La biblioteca de nuestra casa. Y después, voy a tardar mucho más porque voy a necesitar viajar, voy a tener horas de traslado y de acceder a la información que yo quiero, pero con una capacidad mucho más grande, un disco externo. Entonces, el concepto del registro es una información que está pegadita, está dentro del microcontrolador y que la leo inmediatamente, la googleo. Entonces, recuerden esta analogía que puede ser bastante útil para el futuro. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bien. ¿Se entendió? Se entendió. Bien, me alegro. Entonces, lo que vamos a plantear es ver ahora
un concepto general de lo que es un sistema secuencial, pero ya pensando en nuestro sistema utilizando el Jacking Book. Hay una regla de oro, que ya la hemos mencionado y la volvemos a insistir, que es diseñar una vez y facturar muchas veces. Con lo cual, probablemente para el primer diseño me va a llevar más tiempo, pero luego lo voy a poder utilizar múltiples veces. Entonces, en lugar de trabajar, supóngase que yo quiero hacer un sistema que me cuente de 0 a 10 y que después en forma creciente y luego se haga decreciente. Supóngase que es un contador que detecta cuántas personas hay en un recinto. Cuando se llena el recinto lo tengo que vaciar. Entonces, arrancamos de cantidad de personas dentro del recinto 0. Entre la primera persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punto, no entra nadie más, tienen que salir los que están adentro. Entonces, ahí voy a contar los que salen, con lo cual el contador se va a hacer decreciente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, hasta que llega nuevamente a 0 y quedó vacío. Y lo hacemos creciente. Y luego decreciente, y luego creciente, y luego creciente. Si, por ejemplo, es la sala de exhibición de un museo, en la cual lo que quiero ver es que entren 10 personas y que hasta que no salga el último no vuelva a entrar nadie más. Por una razón de orden. Y para que nadie se quede a dormir arriba de un banco en el museo. Entonces yo lo que voy a hacer, en lugar de hacer un sistema que me cuente de 0 a 10, lo que voy a hacer es un sistema que me cuente desde cuenta inicial hasta cuenta final. Y que después se convierta en descendente para pasar de cuenta final a cuenta inicial. Y ahí se repite en forma permanente. Entonces voy a tener estado y cuenta. Y voy a tener, en el caso que yo planteo, voy a decir cuenta inicial 0, cuenta final 10. Recompilo y ya me hace un contador de 0 a 10. Voy a tener variables estado y cuenta y define, ascendente, descendente, estado máximo, estado inicial, cuenta inicial, cuenta final. Decimos que vamos a tener dos estados, ascendente y descendente, que los voy a definir, como vimos recién, como define. Ascendente será 0, por ejemplo, descendente será 1. Ahora, ¿qué pasa si resulta que en un momento dado la variable estado, en lugar de valer 0 o 1, vale 4? ¿Qué querrá significar eso? Yo digo ascendente 0, descendente 1. Y en un momento dado miro el valor de la variable estado y me aparece un número prohibido, 4, por ejemplo. Hubo un error. Exactamente. Algo tan simple como que hubo un error. Con lo cual, periódicamente, exacto, o resetear el sistema. Con lo cual, tengo que hacer verificaciones periódicas de las variables sensibles que me pueden hacer que el sistema se estrelle o, dicho en lenguaje de barrio, se vaya a los caños. Tengo entonces que revisar periódicamente las variables trascendentes. En este caso sería estado. Entonces tengo la máquina en la cual tengo ascendente o descendente, en la cual, porque se me ocurre, digo que arranca como ascendente. Pero de vuelta, porque se me ocurre, no es obligatorio que sea así, depende de cada caso. Va a quedarse en ascendente mientras esté entrando gente. Entonces, mientras cuenta sea menor que cuenta final, incremento cuenta, está entrando gente. Cuando llegó el 10º pasajero, se convierte en descendente. Digo, no entra nadie más y va a tener que salir todos los que están adentro. Entonces, ahí empiezan a irse los que están visitando el museo, decrementando hasta que cuenta, mientras cuenta sea menor que cuenta inicial. Cuando se fue el último, entonces lo convierto nuevamente en ascendente.
¿Quedó claro el planteo de lo que estamos queriendo hacer? Sí, 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 por mi parte sí. Entonces, este sería el diagrama de estados o máquina de estados que estamos planteando. Luego, lo que hacemos es hacer la tabla de estados. Entonces, yo digo que con el reset paso al estado ascendente y siempre tengo que verificar, porque es una variable sensible, qué estado no se haya ido a los caños. Yo voy a tener que verificar en cada caso que estado sea menor que estado máximo. Estado máximo, en el caso que planteamos, que estado ascendente, por ejemplo, sea 0 y descendente sea 1, estado máximo es 2. Si me da 2 o mayor que 2, se fue a los caños. Y lo que tengo que hacer es volver a los sopapos a las condiciones que está permitido que actúe el sistema. Entonces, si estado es menor que estado máximo, anda todo bien. Entonces, y condición adicional, si cuenta es menor que cuenta final, perdón, es ascendente e incremento cuenta. Si es igual a cuenta final, lo convierto a descendente y empiezo a decrementar cuenta. Es decir, llegué a que haya 10 personas y no dejo que entre nadie más, hasta que se vacíe el salón. Fíjense que en todos los casos verifico que estado sea menor que estado máximo. Por eso me concentro en el renglón de abajo. Si cuenta es mayor que cuenta inicial, se queda en descendente decrementando cuenta, y cuando es igual a cuenta inicial, se convierte en ascendente y vuelve a dar vueltas por aquí. Entonces, lo implementamos en 3 combinaciones posibles, que eso les encargo a ustedes que lo vean, que lo analicen. La primera es switch, que en mi caso es en mi caso particular es la que más me gusta. El array de punteros a función, es decir, tenemos 2 funciones, una ascendente y otra descendente, que se va a ir a una función o a la otra de acuerdo al valor de estado. Y la tercera es múltiples if, que en mi gusto particular es la más complicada, porque al tener muchos if, else, no sé ese else a qué if corresponde, salvo que lo tenga muy bien normalizado la forma de identar el código y que sepa bien claramente ese else a qué if corresponde. Y estas son las 3 formas que planteamos en esta presentación y que, de vuelta, esto es de acuerdo a mi gusto personal. La más clara para mí es switch, la menos clara para mí son múltiples if. Pero ese es un tema de gusto personal de cada uno de acuerdo con la experiencia que tenga. Y después vamos a hablar de parser, que es el estado máximo de la técnica del arte, que lo vamos a plantear en la clase próxima. Y después vamos a hablar del objetivo de la clase próxima. Entonces, acá viene la implementación con switch. Acá arriba de todo, lo primero, acá están los numeral define, que esto será lo que iré cambiando de aplicación a aplicación. Entonces, aquí voy a tener que ascendente vale 0, descendente vale 1, estado máximo es descendente más 1, es decir, 2. Voy a comparar si es igual o mayor que 2, me fui a los caños. Y después voy a tener cuenta inicial y cuenta final. Cuenta inicial y cuenta final van a ser valores que yo le voy a asignar y que, de acuerdo con el proyecto en particular que haga, le daré un valor y recompilaré. Esto es lo que decíamos nosotros de diseñar una vez y facturar muchas veces. Y yo hago el diseño en una de esas más complejo, porque con todos estos defines que tengo que poner acá me parece un poco más complejo. Pero de ninguna manera me va a significar un perjuicio, porque yo estoy haciendo una inversión para utilizarlo en muchos proyectos. Lo voy a incorporar en una biblioteca de funciones que trabajan bien, que están operativas, y después lo voy a llamar nuevamente y voy a decir, bueno,
voy a usar esta máquina de estado en la cual cuenta inicial vale 4 y cuenta final vale 17. Recompilo y ya tengo un contador que vaya de 4 a 17. Luego viene la reserva de variables, estado y cuenta, y después la inicialización en todos los casos, que será estado, estado inicial, cuenta, cuenta inicial, es decir, ascendente, y arrancamos desde cero en el ejemplo. Y acá tenemos la implementación con switch, en el cual utilizamos, esto lo vamos a hacer siempre. Si estado es mayor o igual a estado máximo, significa me fui a los caños. Inicializo contador, return. Y acá vendrá, utilizo el switch de estado ascendente y descendente. Esto conviene que eso lo analicen ustedes después detenidamente. Y la otra opción es con punteros a función, en la cual utilizo la variable estado, siempre verifico que sea válido, y lo que hago es, de acuerdo con estado, voy a apuntar a ascendente o a descendente. Entonces, ascendiendo o descendiendo. Y la tercera opción que yo mencionaba, fíjense que con el if-else es medio complicado, porque tengo acá un if, acá tengo otro if, acá tengo el if-else de este if, acá tengo el return para indicar que terminó, y después el if, el else, se me hace complicado de seguir. Esa es mi opinión. Pero analícenlo ustedes. Ninguno de estos, de estas opciones uno puede decir que es mejor o peor que la otra. Y a priori no puedo decidir cuál es la que me va a generar más o menos código. Ahí Sí, interviene. en uno está anidado y en otro no. Esa es la diferencia que estoy notando. En el if, acá están anidados, sí, y en el switch no. En el switch no. Pero de vuelta, es un tema ahí de gusto personal. Y no es que uno sea mejor que el otro porque me genera menos código o se ejecuta más rápido. Que son dos de los parámetros que tengo como para comparar implementaciones. Depende de cada caso en particular. Entonces yo puedo ver alguna situación en la que me resulte más fácil implementarlo con switch y alguna otra situación en la que me convenga representarlo con múltiples if. De vuelta, no existe una regla general que mirando el problema uno pueda definir me conviene una opción u otra, sino que ahí interviene un poco el criterio del diseñador y ver cuál es la solución que me va a permitir, digamos, cuál es el planteo que me va a permitir una solución más rápido en tiempo de diseño. Pero de vuelta, no hay una regla técnica que me diga que el switch genera menos código que el múltiple if, o que me diga que los punteros a función actúan más rápido que el switch. No hay ninguna regla que diga eso. Depende de la experiencia de cada uno. Ejercicios propuestos. Y acá vamos a plantear el ejercicio propuesto más apropiado, creemos que es el ascensor de 2 plantas. El ascensor de 2 plantas significa, tengo una empresa en la cual tengo el depósito en el sótano y en la planta baja tengo las oficinas y los laboratorios. Entonces, si estoy en el sótano y el ascensor está en el sótano y oprimo el pulsador del pasillo, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el ascensor está en el sótano, a lo sumo lo que hará es abrir las puertas si estaba cerrada, pero no se va a activar el motor que mueve el ascensor, porque el ascensor está en el lugar. Es distinto si yo estoy en la planta baja y el ascensor está en el sótano, oprimo el pulsador de pasillo y entonces sí se va a tener que activar el motor para llevar el ascensor desde el sótano hasta la planta baja y viceversa.
Y ahora también, análogamente, para dentro de la cabina. Si yo estoy adentro de la cabina y estoy en el sótano y oprimo el pulsador del sótano, no tiene que hacer nada. Si estoy en el sótano y oprimo el pulsador de la planta baja, va a tener que moverse, es decir, que va a tener que activar el motor. ¿Por qué digo que es un ejemplo interesante? Porque conviene que lo diseñen teniendo en cuenta, en primer lugar, que es una sola máquina de estado. Y luego ver que esa máquina de estado se puede dividir en dos máquinas de estado distintas, separadas. Una que corresponda a la cabina y otra que corresponda al pasillo. Y darse cuenta cuándo es más fácil de ver el funcionamiento, si cuando tengo una sola máquina compleja o varias máquinas más sencillas. Y eso también es aplicable para el portón levadizo, porque si yo quiero abrir un portón levadizo que está abierto, no tengo que hacer nada. Si yo quiero cerrar un portón levadizo que está abierto, sí tengo que hacer. Bueno, son múltiples ejemplos propuestos para que ustedes trabajen. El motor y las puertas, yo veo que están relacionados a diferencia de la luz. O sea, si vos tocas el botón y se enciende la luz, no tenés que esperar al ascensor. Pero abrir las puertas antes de que llegue, por ejemplo, sí, afecta. Claro, es que tengo múltiples situaciones. Por ejemplo, el ascensor se está moviendo. Que yo oprima el pulsador que está en el pasillo y que se me prenda la luz, es distinto a decir que está viniendo para atenderme. Porque ¿qué pasa si si el ascensor se está moviendo del sótano al primer piso y yo llego al sótano y oprimo el pulsador? Me toma la llamada, me dice, está bien, saca el dedo de acá que ya te tomé, pero no va a reaccionar hasta tanto llegue al destino que estaba previsto, es decir, la planta baja, se abra la puerta, baje gente, suba gente, y recién después va a actuar a mi pedido. Es un ejemplo bastante completo e interesante. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, siendo las 10 menos 4 minutos, Juan, si te parece, hacemos ahora el intervalo y arrancás vos después de eso. Hola. Vale, perfecto. Tenía una consulta, Adelante, adelante. me quedó muteado, no me di cuenta. Con respecto a la plantilla anterior, donde comparamos el if y el switch case, en el caso de que tuviéramos 4 estados, en el switch iría preguntando, estoy en este, o sea, tendría que preguntar 4 veces. En el if, si al estar anidados, ¿no hace menos consultas y no sería más óptimo para lo que sería a tiempo real para tomar menos tiempo en el código? ¿O es lo mismo? Yo personalmente pensaría que en ese caso, al hacer un switch, voy a tener que el estado va a estar dado por 2 bits. Entonces, el estado va a estar dado por 00, 01, 10, 11. Si hago el switch con eso, me dispara las funciones y me parece que va a ser más determinístico, más próximo a determinístico que si lo hago con los múltiples if. Porque si el tiempo de respuesta con los múltiples if es, si la pego en la primera comparación, en el primer if, actúa rápido. Si la pego en el último, tardó más tiempo, es decir, que el sistema no sería determinístico. Es menos regular, por decirlo así. Sí, sí, sí. Bueno, les planteo cómo sigue la agenda entonces. Ahora vamos a ver, en lo que queda de la clase de hoy, la introducción a Yakindi con Juan. La clase próxima, es decir, el 20, vamos a presentar los gerenciadores de versiones para
verlo como parte práctica el día 27 y van a continuar haciendo ejercicios más complejos de máquinas de estado con el Yakindu el día 20. Pues todo esto, por supuesto, les va a llegar por escrito para que lo tengan agendado. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto, entonces. Lo que hacemos es ahora, entonces, parar aquí y retomamos, según mi reloj, a las 10:15. Perfecto, dentro de 15 minutos retomamos la clase.